¿Sabes ese momento en que crees que todo está en su sitio? La casa, el trabajo, tu mujer, la vida en general. Yo estaba en esa etapa. Me llamo Javier, tengo 38 años, vivo en Zaragoza, y hasta hace nada pensaba que tenía una vida más o menos estable. Nada extraordinario, pero tampoco nada que me hiciera pensar que todo iba a estallar como lo hizo. Llevaba casado con Clara desde hace casi 9 años. Nos conocimos en una fiesta en la Universidad de Zaragoza. Ella estudiaba biología, yo ingeniería industrial. Al principio éramos como el agua y el aceite, pero bueno, ya sabes cómo van esas cosas. Te acabas acostumbrando a las diferencias. De alguna forma, la cosa funcionaba. Nos casamos después de 4 años juntos y compramos un piso en el centro, cerca del Parque Grande. Tuvimos a nuestro hijo, Nico, 3 años después. Ahora tiene 5 y es lo único realmente bueno que salió de esta historia. Trabajo como jefe de mantenimiento en una empresa de maquinaria industrial. No me quejo, gano bien, tengo mis horarios, no traigo problemas a casa. Clara trabaja como técnica de laboratorio en un centro de salud, turno de mañana. Siempre le gustó su trabajo, aunque últimamente se quejaba de estar cansada, quemada. Yo siempre pensé que era por la carga del niño, la rutina, lo de siempre. Pero lo que de verdad me mosqueó fue su cambio de actitud. Empezó a salir más con sus compañeras del curro. Primero una vez al mes, luego una vez a la semana. Me decía que necesitaba desconectar, que no era solo madre y esposa. Y yo no entendía, en serio, no soy de esos tíos que quieren tener controlado cada paso. Siempre pensé que si una persona quiere estar contigo, está. Y si no, pues se va. Simple. Lo que pasa es que Clara no se fue. No físicamente. Pero ahora sé que, emocionalmente, ya no estaba en casa. Yo no lo quería ver. O sí, pero me hacía el tonto. ¿Sabes esa sensación de que algo huele raro, pero no encuentras de dónde viene? Pues eso. Por ejemplo, empezó a dormir con el móvil debajo de la almohada. Antes lo dejaba en la mesilla, sin contraseña siquiera. Y de repente, PIN nuevo, modo avión, y lo llevaba al baño. Cuando le preguntaba, se reía. ¿Qué pasa? ¿Estás celoso?, me decía con ese tonito que usaba cuando se sentía superior. Yo me tragaba la sospecha, hacía una broma, cambiaba de tema. Un viernes por la noche, hace poco más de un mes, me dijo que salía a cenar con sus compañeras del laboratorio. Todo normal. Se arregló como siempre, vaqueros, camisa blanca, pelo suelto. Nada llamativo. Pero algo no cuadraba. Se había depilado, perfumado con ese aroma caro que solo usaba en ocasiones especiales. Y no se llevó la bolsa de siempre, sino una más pequeña. No llevaba ni bata del trabajo ni papeles. Solo su móvil y la cartera. Volvió tarde. A las 3:15 de la mañana. Yo estaba despierto, haciendo como que dormía. La oí entrar, quitarse los zapatos en la entrada y caminar descalza hasta el baño. Luego vino a la habitación, se metió en la cama sin decir nada. Al día siguiente, cuando le pregunté qué tal la cena, dijo, bien, divertido. Comimos en el tubo, como siempre. Ni una palabra más. Pero había algo en su mirada. No culpa. No miedo. Más bien, frialdad. Como si yo fuera parte del mobiliario. Como si no importara si me contaba o no lo que había hecho. Y ahí empecé a pensar en serio que algo iba mal. No era una corazonada. Era el tono de voz, la distancia al hablar, la forma en que evitaba tocarme. Antes me daba un beso cada mañana al irse al trabajo. Ahora solo salía con un me voy. Así que tomé una decisión. No iba a montarle una escena. No iba a seguir haciéndome el ciego. Quería saber la verdad.
tenía que saberla. Pero sin dramas. Con pruebas. Porque si me estaba engañando, no pensaba dejar que me tratara como a un idiota. Y eso, amigo, fue el principio del fin. Aún no sabía lo que iba a descubrir, pero lo sentía. Y me estaba preparando, aunque no lo supiera del todo. Durante los siguientes días, mi cabeza no paraba. Lo peor de tener sospechas no es lo que imaginas, sino lo que no puedes comprobar. No sabía si estaba volviéndome paranoico o si realmente había algo que Clara estaba ocultando. Así que empecé a observar todo con otra mirada, como si fuera un extraño en mi propia casa. Me fijaba en cada detalle, en cada gesto, en cada ausencia. Ya no me fiaba de nada. Clara seguía saliendo como si nada, sus cenas con compañeras eran cada vez más frecuentes y su forma de tratarme se había vuelto casi automática. Hablábamos solo de Nico, de la compra, del turno del colegio. Nada más. Ya no había preguntas sobre mi día, ni charlas antes de dormir. Compartíamos cama, pero no compartíamos nada más. Una noche me dijo que estaba muy cansada, que se iba a dormir temprano. Se encerró en la habitación a las 9 y no salió. Yo me quedé en el salón, mirando la televisión sin ver nada, solo esperando algo que no sabía qué era. A las 11:30, me levanté y fui a la cocina por agua. Al pasar por el pasillo, vi luz por debajo de la puerta. Me acerqué sin hacer ruido, apoyé el oído y escuché el sonido leve de su voz. Hablaba bajo, pero no lo suficiente. No entendía todo, pero capté algunas palabras sueltas. Se reía. Decía yo también y me encantó el otro día. Hablaba con un tono que no me usaba a mí desde hacía meses. Ahí fue cuando lo supe. No necesitaba pruebas, ni mensajes, ni fotos. La forma en que se reía, ese tono suave, íntimo, no lo reservaba para mí. Se lo estaba dando a otro. No dormí nada esa noche. Me fui al sofá y estuve tumbado, en silencio, mirando el techo. A las 6 me levanté, me duché y me fui a trabajar sin hacer ruido. No podía enfrentarla todavía. Necesitaba pensar, pero sobre todo, necesitaba saber con quién. Saber si era alguien del trabajo, un desconocido o alguien que incluso conocía. Empecé con algo simple. Revisé los extractos de nuestra cuenta conjunta. Noté varias compras pequeñas en días sueltos, restaurantes, Uber, incluso un hotel. Uno que estaba en el centro, cerca del hospital donde trabaja. Ninguna de esas compras tenía sentido si solo salía con amigas. No tenía por qué mentirme por un menú en un sitio de tapas o por una copa de vino. Y desde luego no necesitaba reservar un hotel. A la semana siguiente, mientras ella trabajaba, llamé a uno de esos restaurantes y pregunté por una reserva hecha a su nombre. Me la confirmaron. 2 personas. Cena a las 9. Todo coincidía con la noche que me dijo que salía con una compañera que yo ni siquiera conocía. No aguanté más. Esa tarde no fui a casa directamente. Esperé fuera del centro de salud donde trabaja. Sabía que salía sobre las 3, y a las 3:15 la vi. No sola. Salía con un tipo de unos 40 y algo, moreno, pelo corto, camisa blanca, pantalón de vestir. No era su jefe, eso lo sabía. Nunca me había hablado de él. Caminaban juntos, demasiado cerca, riéndose como si no existiera el mundo. Ella le tocó el brazo al decirle algo. Él se lo apoyó en la espalda mientras cruzaban la calle. Y ahí supe que ya no eran suposiciones. Ya no era una idea, era una realidad. La estaba viendo con mis propios ojos. Me subí al coche y me marché. No quise que me viera. No tenía un plan aún, no sabía cómo actuar, pero sí sabía que ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Durante el fin de semana, todo en casa fue como siempre, al menos en apariencia.
Desayunos con Nico, ella revisando su móvil mientras tomaba café, yo mirando el calendario y recordando cada noche que había dicho estar con amigas. El sábado por la tarde le propuse salir los tres, ir al parque, tomar un helado, como hacíamos antes. Ella puso excusas, dijo que estaba muy cansada, que tenía cosas del trabajo que adelantar. Me ofrecía llevarme a Nico solo, y aceptó sin protestar. Eso fue lo que más me dolió. Ni siquiera fingió interés. Ni siquiera preguntó a qué parque íbamos. Solo quería quedarse sola, o eso decía. Lo más probable es que tenía planes. Con él. Con ese tipo. Esa noche, cuando volvimos, Clara estaba en la ducha. Dejé a Nico viendo dibujos y fui a la habitación. Su móvil estaba en la mesilla, desbloqueado. No soy de espiar, nunca lo fui, pero en ese momento no me importó. Entré en la galería de fotos y lo primero que vi fue una selfie de los dos, ella y él, sonriendo en un restaurante. Otra de ellas sentada en una terraza con una copa de vino y el mismo tipo al fondo, desenfocado. Y luego una más íntima, de él con la mano en su pierna. Ninguna de esas fotos era inocente. No había amigas. No había grupo. Solo ellos dos. Volví al salón como un zombi. No sabía si llorar, si gritar, si irme de casa. Me senté al lado de Nico y lo abracé fuerte. Él me miró y me dijo: ¿Estás bien, papá? Le dije que sí. No iba a arrastrarlo en esto. No era culpa suya. Y en ese momento decidí que no iba a hacer ninguna locura. No iba a enfrentarla sin pensar. Necesitaba tener la cabeza fría, planear bien cómo iba a actuar. Porque ya no se trataba solo de mí. Se trataba de mi hijo, de su estabilidad, de no convertir esto en una guerra que lo destrozara por dentro. Tenía que pensar, calcular, mover ficha con cuidado. Esa noche, cuando Clara salió de la ducha y se metió en la cama, me miró de reojo y me dijo: ¿Todo bien? Yo asentí. Sí, cansado. Me voy a dormir. Me di la vuelta y me quedé quieto, sin moverme, sin respirar casi. Sentía rabia, impotencia, dolor. Pero sobre todo, vergüenza. No por lo que ella hacía, sino por haber confiado, por no haberlo visto antes, por haberme tragado todas sus excusas. Y mientras la escuchaba respirar tranquila a mi lado, supe que al día siguiente iba a comenzar una nueva etapa. Una que ella no iba a ver venir. No sabía cómo iba a salir todo, pero ya no podía seguir esperando. Llevaba días con todo acumulado, cada momento fingido, cada sonrisa falsa, cada palabra medida, y había llegado al límite. Esa mañana me levanté antes que Clara, preparé el desayuno como siempre, le di el zumo a Nico y lo dejé en el colegio sin decirle nada fuera de lo normal. Pero por dentro, ya tenía claro que ese día iba a ser diferente. Al volver a casa, Clara estaba en la cocina con su bata, tomando café y mirando el móvil. No me saludó, solo dijo: ¿Ya volviste? Le dije que sí, que necesitaba hablar con ella. Dejó el móvil sobre la encimera sin mirar y me dijo: Vale, dime. Me senté frente a ella y la miré fijo, sin rodeos, sin suavizar nada. Clara, sé que me estás engañando, solté de golpe. Ella levantó la vista como si no entendiera lo que acababa de oír. Se quedó inmóvil unos segundos, luego sonrió, una sonrisa rápida y nerviosa. ¿Qué dices?, respondió, intentando mantener la calma. Le repetí lo mismo, esta vez más despacio, mirándola sin pestañear. Sé que estás con otro. Sé quién es. Sé dónde quedáis. He visto las fotos. He visto todo. No quiero explicaciones, no quiero que me mientas. Solo quiero que lo admitas. El silencio se hizo espeso. Se levantó de la silla, cruzó los brazos, y empezó a pasear de un lado al otro de la cocina. No sé de qué estás hablando,
Javier. Estás montándote películas, ¿qué fotos, de qué me estás acusando? Me levanté yo también y fui a buscar su móvil, que seguía sobre la encimera. Lo desbloqueé y le mostré la galería sin decir una palabra. Al ver la pantalla, su expresión cambió. Ya no jugaba a hacerse la confundida. Me quitó el móvil de la mano de un manotazo, lo bloqueó y se lo guardó en el bolsillo de la bata. No tienes derecho a revisar mi teléfono, dijo, ahora con la voz tensa. No se trata de derechos, le respondí. Se trata de respeto. De lealtad. De que estás trayendo a otro hombre a nuestra vida y ni siquiera tienes la decencia de admitirlo. Clara me miró con una mezcla de rabia y vergüenza. Se quedó callada unos segundos, luego soltó un suspiro largo. Vale. Sí. Estoy con alguien. Pero no es lo que piensas, dijo, como si eso cambiara algo. Le pregunté entonces qué era lo que pensaba yo, porque sinceramente me interesaba saber cuál de todas las versiones posibles estaba intentando venderme. No fue algo planeado, Javier. No me levanté un día queriendo hacer esto. Simplemente pasó. Me sentía sola, agobiada. Tú estabas siempre en tu mundo, con tus horarios, con tus rutinas. Yo necesitaba algo distinto. Me hizo sentir viva otra vez. Me quedé en silencio escuchándola justificar lo injustificable. Le pregunté si pensaba en Nico cuando se metía en un hotel con otro. Si pensaba en nuestra casa, en lo que teníamos, en todo lo que habíamos construido durante casi 10 años. Ella volvió a la silla y se sentó, como si todo el peso le hubiera caído de golpe. Claro que pensaba. Pero estaba cansada de vivir en piloto automático. De sentirme invisible. Y no quería destruir esto. Por eso no te lo dije. Porque no sabía cómo pararlo. Porque me daba miedo. Le respondí que lo que me daba miedo a mí era seguir viviendo con una persona que podía mentirme a la cara cada día, que podía acostarse conmigo sabiendo que estaba con otro, que podía mirar a su hijo a los ojos después de pasar la noche con alguien más. Le dije que lo peor no era la traición física, sino el desprecio. Porque eso era lo que era, un desprecio absoluto por todo lo que compartíamos. Me respondió que yo también tenía mi parte de culpa, que hacía tiempo que no hablábamos de verdad, que la relación se había enfriado, que ya no la tocaba como antes. Le dije que eso podía arreglarse, que las crisis pasan, que hablar se puede, pero lo que no se puede arreglar es que te metas en la cama con otro mientras finges que todo va bien. En ese momento se levantó otra vez y empezó a llorar. No lágrimas suaves, no un llanto contenido. Lloraba de verdad, con rabia, como si la que estuviera herida fuera ella. No sabes lo que es despertarte cada día sintiendo que no importas. Que estás ahí solo porque sí. Que nadie te mira. Que nadie te desea. Le dije que si me lo hubiera dicho, lo habría entendido. Que si me hubiera dicho que se sentía mal, que se sentía sola, lo habríamos hablado. Pero que ella eligió otra cosa. Eligió el camino más fácil para ella, el que menos costaba a corto plazo y más destrucción traía a largo plazo. Le pregunté cuántas veces había estado con él. No contestó. Le pregunté si lo había traído a casa. Tampoco dijo nada. Solo seguía llorando. Entonces fui directo. ¿Vas a seguir viéndolo? Me miró, tragó saliva, y dijo, no lo sé. Esa respuesta fue el clavo final. No lo sé. No un no rotundo, no una disculpa clara, no una intención de arreglar nada. Solo dudas, egoísmo, confusión. Le dije que esa era toda la respuesta que necesitaba. Que no iba a ser yo quien rogara, ni quien peleara por algo que ella misma había destrozado. Que si no sabía si quería seguir viéndolo, entonces tampoco sabía si quería seguir conmigo. Me fui al dormitorio y empecé a sacar mis cosas. Ella me siguió, me pedía que lo pensara,
que no hiciera nada apresurado. Le dije que ya había pensado suficiente, que llevaba semanas dándole vueltas mientras ella se iba a ver a su amante. Que yo no iba a quedarme en una casa donde era el segundo plato de nadie. Cogí una maleta, metí ropa, el cargador del móvil, un par de libros, mi documentación. Le dije que no pensaba llevarme a Nico, que no iba a arrastrarlo en medio de todo esto, pero que lo vería cada día que pudiera. Que íbamos a hablar de eso con calma, pero no ahora. Ahora no había calma. Ella seguía llorando, decía que no quería perderme, que no pensaba que esto llegara tan lejos. Le dije que ya lo había perdido todo cuando eligió engañarme. Que no era mi trabajo recoger los pedazos. Y que la diferencia entre nosotros era que yo sí estuve dispuesto a pelear por la relación hasta el final, y ella eligió rendirse sin avisar. Salí de casa sin mirar atrás. No sabía si era definitivo, pero sí sabía que no iba a volver a ese salón, a esa cocina, a esa cama, como si nada hubiera pasado. Porque sí pasó. Y me destrozó. Solo que ahora, por fin, ya no era yo el que vivía en la mentira. No me fui muy lejos ese día. Me quedé en casa de mi hermano Marcos, que vive en las afueras, a 20 minutos en coche. Cuando llegué y le conté lo que había pasado, al principio no me creyó. Clara siempre le había parecido una mujer correcta, seria, alguien incapaz de hacer algo así. Pero cuando le enseñé las fotos y le conté todo paso a paso, se quedó en silencio. No me dio un discurso de apoyo emocional, no me soltó frases vacías como todo pasa por algo. Solo me preguntó qué pensaba hacer. Y ahí me di cuenta de que aún no lo sabía exactamente. Había reaccionado saliendo de la casa, diciéndole lo que pensaba, soltando todo lo que tenía guardado, pero la rabia no se había ido. Seguía ahí, ardiendo cada vez que cerraba los ojos y me imaginaba a Clara con ese tipo. Lo peor no era solo lo físico, sino el hecho de que lo había hecho con frialdad, con planificación, durante semanas, incluso meses. Me mentía en la cara, dormía a mi lado y luego se iba a follarse a otro. No es algo que se pueda digerir con calma. No después de todo lo que dimos por ella. No después de todo lo que puse de mí en esa relación. Al día siguiente no fui a trabajar. Llamé y pedí unos días de vacaciones pendientes. No podía estar rodeado de gente fingiendo que todo estaba bien. Necesitaba espacio, pero también necesitaba claridad. Me senté solo en el salón de Marcos, con una libreta en la mano, y empecé a escribir. No frases sentimentales ni reflexiones inútiles, sino hechos. Nombres, fechas, lugares. Todo lo que sabía. Los movimientos de Clara. Las noches que salió. Las conversaciones que recordaba. Las excusas que me dio. Quería ver si había patrones, si todo coincidía. Y sí, coincidía. Cada noche de chica se encajaba con una compra en restaurantes, un Uber o una reserva. Todo estaba ahí. Lo había tenido siempre frente a mí y no lo vi. Ese dolor no se me iba a ir con una charla o con tiempo. Yo necesitaba hacer algo con eso. Fue entonces cuando se me ocurrió lo que más podría dolerle. Clara siempre fue de imagen, de tener todo bajo control, de verse bien ante los demás. Tiene a su familia en un pedestal, padres estrictos, hermanos que se creen perfectos. Ella se siente obligada a ser la hija ideal, la madre modelo, la esposa estable. Nunca se manchó en público. Si alguien descubriera lo que hizo, si su familia supiera que destrozó el matrimonio por acostarse con un tío que ni siquiera era algo serio, se derrumbaría todo su teatro. Y eso era precisamente lo que me interesaba. No porque me diera satisfacción ver a alguien destruido sin motivo, sino porque ella lo eligió. No se tropezó con un error. Tomó la decisión de acostarse con otro una y otra vez. Y cada vez que me mentía, reforzaba su desprecio hacia mí. Hice copias de las fotos. Las imprimí,
no una, sino varias veces. En casa de Marcos, con su impresora. En total saqué 8 copias de cada una. Algunas eran sutiles, otras claramente íntimas. Ninguna necesitaba explicación. Luego escribí una carta, directa, sin drama, explicando lo que había pasado. No me presentaba como víctima, simplemente contaba los hechos. Cuando descubrí todo, como lo comprobé, las pruebas. No incluí insultos, ni exageraciones, ni juicios. Solo lo que era. La envié a sus padres, a sus 2 hermanos y a sus 3 mejores amigas. También imprimí una versión para recursos humanos del centro de salud donde trabaja. No porque quisiera que la despidieran, sino porque necesitaba que ella supiera lo que es perder la tranquilidad. Que experimentara lo que es levantarte por la mañana y no saber si hoy va a ser el día en que todo se desmorone. Guardé todas las cartas en sobres grandes, las sellé y fui personalmente a entregarlas en un buzón de correos, uno por uno. Nada digital. No quería que pudiera rastrear nada ni borrar pruebas. Quería que cuando se enterara, fuera tarde. Que ya estuviera todo en movimiento. El día que las envié me sentí más tranquilo, no feliz, no aliviado, pero con la sensación de haber recuperado el control de algo. No podía obligarla a amar, no podía evitar que me traicionara, pero sí podía dejar claro que las acciones tienen consecuencias. Ese mismo día le escribí un mensaje. No para hablar del tema, sino para pedirle que organizáramos la custodia de Nico. Le dije que lo único que me importaba era su bienestar y que no pensaba usarlo como herramienta en nuestra situación. Me respondió con un tenemos que hablar. Le dije que solo quería hablar con un abogado delante. Sabía que en cuanto le llegaran las cartas, su tono iba a cambiar. Y no me equivoqué. 2 días después me llamó 5 veces. No contesté. Luego me escribió por WhatsApp, con un mensaje largo, diciendo que había sido cruel, que lo que hice era desproporcionado, que la familia estaba destrozada, que sus padres no le dirigían la palabra y que en el trabajo ya la estaban mirando distinto. Me pidió que parara, que retirara todo, que al menos pensara en Nico. Le respondí con un solo mensaje: ¿pensaste tú en Nico cuando te acostabas con otro? No me escribió más ese día. Mi hermano me decía que quizá me había pasado, que tal vez habría sido suficiente con separarse y ya. Yo le respondí que hay personas que solo entienden una lección cuando las consecuencias son reales, tangibles. Que Clara no lloraba por el dolor de lo que hizo, sino por lo que había perdido. No lloraba por mí, lloraba por la imagen de madre perfecta que se derrumbó en 2 días. No le dolía haberme mentido, le dolía que todos lo supieran. Y eso, para mí, era la mejor prueba de que nunca le importé tanto como decía. Durante la semana siguiente, Clara me escribió varios mensajes más, cada uno más suave que el anterior. Primero exigencias, luego súplicas, luego disculpas. Finalmente, me pidió vernos a solas. Le dije que no. Que si quería hablar, que lo hiciera con mi abogado. Le recordé que yo no había empezado esta guerra, que ella fue quien la activó. Me pidió que al menos la escuchara. Accedí, pero solo por una razón: necesitaba verla hundida, necesitaba escuchar de su propia boca que lo había perdido todo por algo que ni siquiera valía la pena. Nos encontramos en un bar pequeño, cerca del centro. Llegó antes que yo. Estaba nerviosa, despeinada, sin maquillaje, con ojeras. No era la Clara que yo conocía. Se levantó para saludarme, pero no le di la mano. Me senté y esperé a que hablara. Me pidió perdón, con voz rota. Dijo que no sabía por qué lo hizo, que no pensaba que llegaría tan lejos. Me preguntó si aún podíamos arreglarlo, si había alguna forma. Le dije que no. Que ya no se trataba del error, sino de lo que vino después. De cómo me mintió, de cómo me utilizó, de cómo siguió viéndolo incluso después de que yo sospechara.
Le dije que lo que mató nuestra relación no fue la infidelidad, fue su indiferencia. Me preguntó si la odiaba. Le respondí que no, que para odiar a alguien hay que sentir algo, y que yo ya no sentía nada por ella. Pagamos a medias y nos fuimos. No hubo abrazos, no hubo lágrimas finales. Solo dos personas que habían vivido juntas casi 10 años, saliendo por puertas separadas, como dos desconocidos. Pasaron 4 días después de aquella última vez que vi a Clara en el bar. Durante ese tiempo no volvió a escribirme ni a llamarme, lo cual me sorprendió porque me había acostumbrado a sus intentos constantes de hacer retroceder lo inevitable. Pero esta vez parecía haberse rendido, o tal vez simplemente se había quedado sin argumentos. Yo por mi parte seguía instalado en casa de mi hermano Marcos, intentando mantener cierta rutina, aunque todo seguía girando en torno a lo mismo. No podía pensar en otra cosa. No era tristeza, no era rabia exactamente, era más bien una especie de vértigo emocional, como si me hubieran sacado de una vida y no supiera en qué dirección caminar ahora. Durante las noches, cuando todo estaba en silencio, me daba cuenta de que todavía no había terminado con ella. Había tomado decisiones, había actuado, pero me quedaba algo dentro, una necesidad de cerrar todo de verdad, de mirarla una última vez con la cabeza fría y hablar como dos personas que saben que ya no se deben nada, pero que todavía pueden decir lo que nunca se dijeron. Entonces fui yo quien la llamó. No le mandé un mensaje, no esperé a que me respondiera más tarde. Simplemente marqué su número y esperé. Contestó al segundo tono, como si llevara el móvil encima todo el tiempo esperando esa llamada. Dijo hola con una voz que ya no tenía ese tono autoritario que usaba antes. Le pedí que habláramos, pero esta vez no en un bar ni en un sitio neutral. Le dije que quería verla en casa, en nuestro piso. El mismo lugar donde pasaron tantas cosas y donde también empezó todo esto. Me dijo que sí sin dudar, y acordamos vernos al día siguiente a las 7 de la tarde, cuando Nico ya estaría con sus abuelos. Llegué puntual. Tenía las llaves, pero toqué el timbre. No era por educación, era porque algo en mí sentía que ya no tenía derecho a entrar como antes. Clara abrió la puerta con el pelo recogido, sin maquillaje, con ropa de estar por casa. No me ofreció pasar, simplemente se hizo a un lado. Entré, cerré la puerta y caminamos hasta el salón sin decir nada. Nos sentamos uno frente al otro, en el mismo sofá donde durante años habíamos visto series, discutido sobre tonterías o simplemente compartido silencios cómodos. Pero esta vez el silencio era otro, cargado de cosas que ninguno quería decir primero. Fui yo quien rompió el hielo. Le dije que no había venido a repetir lo que ya sabíamos los dos, ni a pelear, ni a echarle en cara otra vez lo que había hecho. Le dije que simplemente necesitaba cerrar esto, que para mí el capítulo no podía terminar con una carta y un silencio, que necesitaba escuchar cosas que aún no entendía. Ella me miró fijamente y preguntó si quería que le dijera por qué lo hizo. Le dije que sí, pero no un porqué genérico, no un discurso sobre sentirse sola, no una justificación basada en lo que faltaba en casa. Le pedí que me hablara con claridad, como si ya no tuviera que proteger su imagen. Clara se quedó unos segundos mirando el suelo, moviendo las manos nerviosamente. Después empezó a hablar. Dijo que no había una sola razón, que fueron muchas cosas pequeñas que se fueron acumulando hasta que un día sintió que estaba viviendo una vida que ya no era suya. Me dijo que durante mucho tiempo se sintió como una pieza más dentro de una estructura establecida, que cada cosa que hacía parecía estar definida por la rutina, por las expectativas, por lo que los demás pensaban que debía ser. Me confesó que hubo un día, hace más de un año, en el que se miró al espejo y no se reconoció, no por su aspecto, sino porque no sabía quién era fuera de ser madre, esposa y trabajadora. Dijo que no lo buscó, que el tipo apareció, que al principio fue conversación, luego risas, luego algo más. Que se sintió vista,
deseada, escuchada de una forma que hacía años no experimentaba. Le respondí que todo eso podía haberlo dicho en su momento, que yo no era un muro, que también había estado cansado, que también me había sentido desconectado, pero que nunca busqué nada fuera, que mi compromiso fue real hasta el último día. Ella me dijo que no pensó que yo fuera a entenderlo, que cada vez que intentaba sacar el tema, yo lo resolvía con una solución práctica, como si todo tuviera arreglo con una cena, un fin de semana o un cambio de rutina. Le dije que probablemente tenía razón en parte, que muchas veces respondía con hechos porque no sabía cómo manejar lo emocional, pero que aún así no era excusa. Me preguntó si creía que ella era mala persona, que si ahora solo la veía como una traidora. Le respondí que no la veía como mala, pero sí como alguien cobarde, como alguien que eligió el camino fácil para sí misma y dejó que yo me enterara por accidente. Le dije que no podía perdonarla porque no me lo pidió en serio cuando debía, porque solo quiso arreglar las cosas cuando se sintió expuesta. Y que eso no era amor, era egoísmo. Nos quedamos callados unos minutos. Luego le pregunté qué pensaba hacer ahora, si iba a seguir con ese hombre, si iba a rehacer su vida con él. Me dijo que no, que lo había dejado, que no tenía sentido seguir con algo que empezó como una huida. Que estaba sola, que no sabía qué quería, que tenía miedo. Le dije que yo también lo tenía, que toda mi vida estaba en pausa desde que salí por esa puerta. Pero que al menos yo no había mentido, ni traicionado, ni actuado a escondidas. Le dije que no pensaba impedirle ver a Nico ni iba a hablar mal de ella delante del niño, pero que nuestra relación estaba muerta. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no lloró. Solo asintió y me agradeció por hablarle sin gritar, sin insultos, sin humillarla más. Le dije que no lo hacía por ella, sino por mí. Porque necesitaba irme sabiendo que dije todo lo que tenía que decir, sin dejarme nada por dentro. Me levanté, fui a la habitación, recogí unas pocas cosas que me faltaban, unas camisas, un par de libros, unas carpetas con papeles míos. Cuando volví al salón, ella seguía sentada en el mismo lugar, sin moverse. Le dije adiós con un gesto, sin acercarme, sin contacto físico. Ella simplemente dijo lo siento, de verdad. Yo no respondí. Cerré la puerta y bajé las escaleras despacio, sin mirar atrás. Cuando salí del portal y respiré el aire de la calle, sentí que algo se había liberado. No desapareció el dolor, ni la decepción, ni el cansancio, pero sí desapareció el peso de lo no dicho. Y eso, para mí, era lo único que me faltaba para poder empezar de nuevo. Volver a la rutina después de todo lo que pasó fue más difícil de lo que esperaba, y eso que ya no quedaba mucho de aquella rutina. No estaba Clara, no estaba mi hijo todos los días, no estaba mi casa, ni mis horarios normales. Tenía trabajo, sí, y una cama en casa de Marcos, pero el resto estaba patas arriba. Durante las primeras semanas, cada mañana al despertar sentía que algo seguía roto dentro, no porque quisiera volver con Clara, eso lo tenía claro, sino porque todavía no lograba entender cómo había terminado viviendo una vida completamente diferente de un momento a otro. Me sorprendía pensar en lo rápido que se había deshecho todo. No habían pasado ni 2 meses desde la primera sospecha hasta el punto en que ya estábamos separados, el niño viviendo parte de la semana en casa de sus abuelos y parte conmigo, y Clara intentando reconstruir su imagen pública sin mucho éxito. Lo curioso es que a pesar de todo lo que ocurrió, no me arrepiento de cómo lo manejé. Hubo momentos en los que dudé, en los que pensé que quizás me había excedido enviando esas cartas, haciéndolo público, obligando a Clara a enfrentarse con sus padres, con su entorno laboral. Pero luego recordaba que todo lo que hice fue consecuencia directa de lo que ella eligió. Yo no inventé nada, no fabriqué pruebas, no añadí drama innecesario. Solo expuse la verdad, la que ella se encargó de ocultar durante meses mientras yo me preguntaba por qué ya no me tocaba, por qué ya no me miraba como antes,
¿por qué cada vez que hablábamos parecía estar en otra parte? Me repetí muchas veces que no había nada que pudiera haber hecho distinto, y esa fue la única idea que me ayudó a empezar a avanzar. La primera vez que llevé a Nico a dormir conmigo después de todo fue rara. Estaba callado, no preguntaba mucho, pero se notaba que estaba confundido. Me miraba como esperando que yo explicara lo que ni él entendía. No le hablé mal de su madre, ni mencioné nada relacionado con la ruptura. Le dije que íbamos a vernos igual de seguido, que yo iba a estar siempre para él y que aunque las cosas cambiaran en casa, su familia seguía siendo suya. Me miró sin decir nada y me abrazó. No soy de emocionarme fácilmente, pero ahí sentí algo en el estómago. No era tristeza, era una especie de compromiso que nunca había sentido con tanta fuerza. Todo lo que había pasado no podía arrastrarlo a él. Con el tiempo, Clara y yo organizamos un sistema razonable para compartir la custodia. No hubo disputas legales. No hicimos falta ni siquiera de un juicio. Los abogados redactaron los papeles, ambos firmamos, y acordamos días, horarios y todo lo relacionado con Nico. No volvimos a tener charlas personales. Todo lo que hablábamos era sobre el niño, y siempre por escrito o de forma muy puntual. Nunca más intentó revivir nada entre nosotros. Supongo que ya sabía que no había forma. Una vez me llamó por error, o eso dijo, y cuando escuché su voz al otro lado del teléfono me quedé en silencio. Solo dije no sé qué quieres y ella se disculpó y colgó. No volvimos a cruzar palabras fuera de lo necesario. Poco a poco, empecé a reconstruir algo parecido a una vida. Busqué otro piso, nada grande, algo funcional, cerca del colegio de Nico para facilitarle el día a día. Lo amueblé sin pensar en nadie más que en mí y en mi hijo. No compré vajilla para 4, no dejé espacio en el armario para otra persona. Esta vez era todo para mí. Cada cosa que ponía en su sitio, cada detalle, era una forma de recordarme que ahora las decisiones me pertenecían solo a mí. No tenía que consultar, no tenía que explicarme, no tenía que fingir estar bien cuando no lo estaba. Volví a ver a algunos amigos que había dejado de lado sin darme cuenta. Les conté lo justo, sin entrar en detalles. La mayoría ya sabían lo que había pasado, y los que no, no insistieron. Me di cuenta de que durante años había mantenido amistades en pausa por priorizar la familia, el trabajo, la rutina. Ahora que estaba solo, me preguntaba por qué nunca me tomé el tiempo de cuidar esos vínculos. Empecé a salir de vez en cuando, a tomar una cerveza, a aceptar invitaciones que antes rechazaba. No buscaba nada, no intentaba rehacer mi vida amorosa, no me interesaba conocer a nadie. Quería estar bien conmigo antes de pensar en otra cosa. No voy a decir que todo terminó bien, ni que estoy completamente recuperado, porque sería mentira. Hay días que me levanto y todavía me molesta pensar en lo que perdí, en el tiempo que invertí en alguien que no supo valorarlo, en las oportunidades que dejé pasar por mantener una relación que ya no tenía sentido. Pero también hay días en los que me siento más tranquilo que nunca. Días en los que me doy cuenta de que ya no espero nada de Clara, ni siquiera una disculpa sincera. No la necesito. Ya no hay rencor, solo una especie de distancia definitiva que no duele, solo confirma que esa historia terminó. Hace poco, Nico me preguntó si iba a tener otra novia. Le dije que no lo sabía, que ahora mismo no lo tenía en mente, pero que si algún día conocía a alguien que me hiciera sentir bien, se lo contaría. Me preguntó si su madre y yo éramos amigos. Le dije que no, que éramos dos personas que se respetaban por él, pero que no nos llevábamos bien. No se asustó, no hizo más preguntas. Me miró serio y me dijo, vale, mientras no nos peleemos está bien. Y ahí entendí que para él eso era suficiente. Que lo que necesitaba no era una familia perfecta, sino estabilidad, alguien que no se le fuera de las manos. Esa noche lo llevé a casa de Clara.
Me abrió la puerta con cara cansada. Nico entró corriendo, le dio un beso, y se metió a su cuarto. Ella me dio las gracias y yo simplemente asentí. Me di media vuelta y me fui sin decir nada más. Al llegar a casa, abrí una cerveza, me senté en el balcón, y por primera vez desde que todo estalló, no pensé en ella. Y así terminó todo. No con una explosión, no con una reconciliación, no con una escena final de película. Solo con una separación, con responsabilidades repartidas, con días buenos y días malos. Lo que aprendí de esto no es una gran lección de vida ni una frase inspiradora. Lo que aprendí es que todo puede romperse, incluso lo que crees que es estable. Que no importa cuánto hayas dado, si la otra persona no lo cuida, igual se pierde. Pero también aprendí que se sobrevive. Que se puede empezar de cero sin tenerlo todo claro. Que no hace falta entenderlo todo para seguir adelante. Y eso es lo que hago. Seguir.